Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz. Saludos fraternos, mis hermanos y amigos, de parte de la Iglesia de Cristo en Villa Alemania, su servidor Julio César González Gutiérrez, evangelista de la Iglesia de Cristo en Villa Alemania. Les saludamos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos al estudio doctrinal de este día viernes, o tarde o noche, o el día que usted lo escuche. Siempre tengamos pendiente, ¿verdad?, que a partir del viernes a las 6 de la tarde tenemos el estudio doctrinal. Pongamos todo en la mano de Dios. Mi Dios y Salvador, gracias por este momento que nos das para aprender más de tu santa palabra y crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Dirígenos y guíenos en el estudio bíblico para que podamos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñenme en esta hermosa alabanza. Tomado de la mano, con Él yo voy. 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 A donde Él va. Si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pongo en la suya y me voy con Él. Tomado de la mano, con Él yo voy. Tomado de la mano, con Él yo voy. Tomado de la mano, con Él yo voy. A donde Él va. Si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pongo en la suya y me voy con Él. Gloria a Dios, a nuestro bendito Salvador. Como les decía, pues nuevamente les reitero la bienvenida al estudio doctrinal del viernes. Vamos a continuar el estudio que iniciamos el viernes pasado. El tema, para recordarles, tal vez usted está hojeando ahí su libro de anotaciones, la respuesta a la pregunta más importante de la vida. Hoy vamos a tratar de finalizar con el primer ejemplo, que es la conversión del día de Pentecostés, y vamos a iniciar el segundo ejemplo, que es la conversión de Saulo de Tarso, llamado también el apóstol Pablo. Decíamos que la pregunta más importante que nosotros tenemos que hacer no tiene nada que ver con asuntos materiales. No es qué voy a trabajar, en qué voy a trabajar mañana, qué debo estudiar, qué carrera voy a escoger, con qué me voy a casar, qué voy a comer, a dónde voy a viajar. No tiene nada que ver con esos asuntos. La pregunta más importante tiene que ver con asuntos espirituales, con asuntos del alma. Recordemos que todos tenemos un alma inmortal que algún día va a dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvo en este cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Así que es algo que debemos también tener una reflexión de qué cuenta vamos a entregar al Señor. Entonces, hoy más que nunca tenemos que darle respuesta a en primer lugar, hacernos esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y luego escuchar la voz de Dios, y en este caso, la voz de los apóstoles. Muy específicamente estamos viendo el apóstol Pedro,
cómo él responde a esa pregunta del día de Pentecostés, en donde muchos judíos, miles de judíos, angustiados, afligidos por el error que habían cometido, haber enviado a la cruz del Calvario a su Salvador, a su Mesías tan esperado, ¿verdad? Luego ellos se sienten culpables porque precisamente decíamos que el sermón de Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, tenía como propósito ese sermón del apóstol Pedro, que por cierto no es el sermón completo, porque al final en el versículo 39 el escritor Lucas dice: y con esta y muchas otras palabras le exhortaba. Quiere decir que aquel sermón era más extenso y habían más cosas, más exhortaciones, porque parte de la predicación del evangelio está el de persuadir, no sobre persuadir. No, sobre persuadir no es bueno, hay que persuadir. Entonces el apóstol Pedro, cuando termina el sermón, en el relato de Lucas, que él presenta hasta el capítulo 36 aproximadamente, 36-37, ese sermón continuó. Pero Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que lo que él dejó escrito es lo que nosotros necesitamos oír. Es ahí donde está lo principal, la esencia de ese mensaje y de la respuesta de aquellos corazones angustiados, varones hermanos. Hechos 2:37, ¿qué haremos? Se dirigen a los apóstoles y a Pedro. Pedro le responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Así que decíamos también en la clase pasada que eso es lo que el apóstol Pedro mandó hacer a aquella multitud. No es que fueron exactamente 3,000, dice como 3,000. Era mucha gente verdaderamente. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? El apóstol Pedro le dice: hay algo que hacer. No es como ese mensaje falso: no tenéis que hacer nada. O dicen muchos: poner la mano en el radio y hacer la oración, que por cierto es el plan de salvación de un pastor evangélico de los Estados Unidos, Billy Graham. Es la oración que él inventó, es la oración del pecador. Dice: hágale esta oración y usted ya es salvo. ¿Qué clase de plan de salvación? ¿Qué clase de evangelio tergiversado, falso es ese? Los predicadores de hoy necesitamos imitar y leer a los predicadores de aquella época, cómo era el mensaje que ellos predicaban, para predicar lo mismo. Entonces muchos hoy han inventado respuestas falsas a esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué haremos? Ponga la mano en el radio, dice, y haga esta oración: Señor, perdona mis pecados, te lo pido en el nombre, me humillo ante ti y te pido perdón por todos mis pecados. La sangre de Cristo me va a perdonar, en el nombre de Jesús, amén. Ya está, dice, ya Dios le perdonó sus pecados. Haga esa oración. Levante la mano y acepte a Jesucristo. Usted puede notar que ninguna de esas cosas, ninguno de esos disparates, le dijo Pedro. Hay que leer la Biblia, hermano. Usted que predica la palabra, amigo, hay que leer la palabra y vea si Pedro qué es lo que le respondió. Así les dijo a ellos: a ver, levanten la mano y acepten a Cristo, porque ustedes ya son salvos, ya no creen. Perdón, ustedes ya son salvos porque ya creen, ya son creyentes, no necesitan hacer nada. Así le dijo Pedro a ellos. Hagan una oración conmigo, a ver, sigan la oración, vamos a hacer una oración para que Dios les perdone sus pecados. No les dice así el apóstol Pedro. Pedro les dice que ellos tienen que hacer algo, porque la salvación es condicional. Tenemos que cumplir las condiciones que Dios ha dejado. Cristo, antes de ascender a los cielos, en Marcos 16, 15 al 16, les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es como una ecuación sencilla. 1 más 1 igual 2. Dos elementos de esa ecuación. Lo que le hacía falta a los cristianos, a los judíos de aquella época, porque ellos ya creían, ellos ya tenían fe. De lo contrario, no se hubieran preocupado
del error que habían cometido. Como ellos creyeron y aceptaron la predicación del apóstol Pedro, que ellos habían crucificado al Mesías, porque eso era lo que le estaba diciendo al comienzo. El mensaje de Pedro tenía como propósito identificar que aquel personaje que fue clavado en la cruz, estaba en medio de los dos ladrones, el que estaba en medio, era verdaderamente el Mesías. Eso fue lo que él demostró, y miles lo creyeron y se compungieron de corazón. Y luego ellos quisieron librarse de esa culpa, de ese pecado. Ellos estaban con ese pecado, se sentían sucios, como también se sentía el apóstol Pablo durante aquellos 3 días que estuvo ayunando, llorando. Se sentían culpables, afligidos. ¿Cómo librarse de esos pecados, de esa culpa, de esos errores, de todas las cosas equivocadas que habían hecho, de todos sus desaciertos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Se viene Pedro, les dice: arrepiéntanse y bautícese. Bautícese. Tenemos ahí los requisitos. Ya tenían fe. Ya tenían fe. El apóstol Pedro les dice: bueno, hay que arrepentirse y hay que bautizarse para que el Señor les perdone sus pecados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Ser humilde, ser sumiso a los mandamientos de Dios. ¿Cómo obedecer al mandamiento? Siempre hay que hacer algo. La gracia de Dios, aunque el regalo de la salvación es gratis, no cuesta nada, eso no quiere decir que usted no tenga que hacer algo. Pero lamentablemente el mundo protestante, el protestantismo, a través de muchas personas que han tergiversado y se han ido al otro extremo. La Iglesia Católica le daba más importancia a las obras. Entonces vinieron los protestantes y dijeron, se fueron al otro extremo. Aquellos le daban más énfasis a todo lo que eran obras meritorias. Los protestantes se fueron al otro extremo. No hay que hacer nada. No tenés que hacer nada para ser salvo. Y si vos haces algo, son obras meritorias porque te estás ganando la salvación. Eso es falso. Aunque tú hagas algo, no algo porque es mandamiento de hombre, aunque tú cumplas un mandamiento de Cristo, eso nunca va a anular la gracia de Dios. Diciéndolo de otra manera, siempre va a ser un regalo. La salvación siempre va a ser gratis, siempre va a ser gratuita, aunque tú cumplas con los mandamientos que tengas que hacer. Pero no, los evangélicos protestantes han satanizado la obra. Uy, no tenés que hacer nada, solo la fe salva. Que por cierto, esa frase, solo la fe salva, no aparece en la Biblia. Solo la fe o la fe solamente. O sea, algo que han inventado, lamentablemente se fueron al otro extremo. Y estamos cansados de esos extremos, católicos y protestantes. Se fueron al otro extremo, es decir, no tenés que hacer nada, eso es falso. Siempre usted tiene que hacer algo. Y aunque usted haga algo, siempre va a ser un don inmerecido la salvación. Siempre va a ser gratis. Les quiero poner un ejemplo. Imagínense que usted es beneficiado. Con el obsequio de una casa. Quiero ponerle este ejemplo. Una persona con mucho dinero está dispuesto a regalar una casa o varias casas a personas que lo soliciten o de bajos recursos. Pero esta persona que está poniendo el dinero todo para construir completamente una casa con todo lo necesario, sala, comedor, cocina, porche, todas las habitaciones, todo lo necesario, de 2 pisos, está pidiendo. Eso es lo que él está regalando, es un regalo. Pero él está pidiendo que las personas que quieren optar para recibir ese regalo tienen que llevar a las oficinas donde está esa persona, de su empresa, tienen que llevar la copia de su cédula y una carta solicitando la casa o ser beneficiado con esa casa. Una carta hecha a mano, la copia de la cédula y una solicitud hecha a mano en una cartita. Mire, yo necesito esa casa por tales y cuales circunstancias, y la firma con su nombre a mano y usted la tiene que llevar.
a la oficina, esos requisitos. Si usted lleva esos dos requisitos, las copias de la cédula y la carta, usted va a obtener una casa. Vamos a decir, podemos preguntar que la copia de la cédula y la carta son obras meritorias. Así dicen algunos, que lo que usted hace son obras meritorias para ganarse la salvación. Usted se está ganando la salvación al bautismo, porque esa es la fobia que le tienen los predicadores protestantes, la mayoría del protestantismo. Le tienen fobia al bautismo para perdón de pecados, cuando es lo que Cristo dijo, cuando es lo que el apóstol Pedro dijo. Van en contra de la voluntad de Dios y se han inventado una sarta de mentiras, diciendo de que si usted hace algo son obras meritorias y con eso usted está ganándose la salvación y la salvación es gratis. Esa persona que llevó la carta y la copia de su cédula se estará ganando la casa. Se puede decir que esa persona se ganó el derecho, ¿verdad?, de tener la casa. Está trabajando por esa casa simplemente por llevar ese papel, esos dos papeles, se está ganando la casa. Puede ser el dueño decir, no, es que mejor no traigas carta, no hagas eso, porque es un regalo. Si tú traes la carta y la copia, deja de ser regalo. Hermano y amigo, la persona que lleva la cartita es una ilustración y la copia de su cédula, con eso está diciendo que la casa no es un regalo. Responda, por favor. ¿No es un regalo la casa? ¿Dejará de ser regalo solamente porque se cumplieron con esos dos requisitos, porque usted fue a la oficina a llevar esas cartas? Así de la misma manera piensan muchos cuando le decimos a las personas que para ser salvo no basta solo con la fe. Dice el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese. Hay que ser obediente. La salvación que lleva, la obediencia que lleva a la salvación nos permite acatar con esos mandamientos. Que no nos pase como lo de Naamán. Naamán, esa es una historia en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, usted lo puede leer en su casa, también es una historia muy conocida, en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes, versículo, todo el capítulo 5, se va a dar cuenta usted, hermano y amigo, cómo Dios, a través del profeta, iba a sanar de lepra a Naamán. Yo creo que ya usted conoce muy bien la historia. Este hombre estaba enfermo de lepra. Prácticamente esa enfermedad le iba a llevar a la muerte. Y le causaba mucho dolor, mucha angustia a aquel hombre llamado Naamán. Una de sus siervas era israelita y le habló acerca del profeta allá en Israel. Eso está en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Todo el capítulo 5. Y le dijo a aquella jovencita que en Israel había alguien que le podía curar, que le podía sanar, que fuera donde el profeta se llamaba Eliseo. Y así fue, dice la Escritura, que aquel hombre fue y que cuando llegó, dice la palabra del Señor, que el profeta le dio 3 mandamientos. ¿Qué hizo el profeta? ¿Qué hizo el profeta? Número 1, envió un mensajero a donde estaba Naamán. Ese mensajero llevó un mensaje, que aquel hombre debía lavarse en el río Jordán 7 veces. Tenemos ahí, zambullirse en el río Jordán 7 veces, y el segundo requisito, el tercero, que tenía que ser en el río Jordán. La palabra de Dios nos dice, después sería bueno que usted lo lea antes, la palabra de Dios nos dice que Naamán se enojó y él dijo para sí mismo, yo decía para mí, eso está en el versículo 11, he aquí yo decía para mí, le incomodó que Eliseo no saliera.
tenía otra forma como limpiarse. Y lamentablemente eso es lo que ha sido el mundo religioso. Ellos tienen otra forma como salvarse. No es la forma que Cristo enseñó ni que los apóstoles enseñaron. Es la forma que ellos han dicho para sí mismos. Han querido hacer su gusto. Han querido hacer su gusto. Como quiso hacer su gusto Naamán. Porque él se sintió en su orgullo como hombre, se sintió lastimado. Y ay, pues yo soy un general. Y este hombre ni siquiera salió a saludarme, sino que mandó a su criado. Yo creía que él iba a venir y me iba a tocar. Mire qué fácil. Así predican muchos evangelios falsos, gracias baratas, que predican hoy en día falsos evangelios. No hay que hacer nada. Siempre hay que hacer algo. Y aunque usted haga lo que dice Cristo, nunca son obras meritorias, nunca va a dejar de ser gratis la salvación. Siempre va a ser gratis. Siempre la salvación va a ser un regalo. Aunque usted se arrepienta y se bautice y se zambulla 7 veces hoy, aunque lo haga 1000 veces, siempre va a ser un regalo. Entiéndanlo. Pero como Naamán, así hay muchos orgullosos, soberbios, dicen para sí, como Naamán, que el profeta ponga el plan de salvación de Naamán. Naamán quiso poner su propio plan de salvación, como hoy en día, o desde hace muchos años atrás. Muchos han querido poner sus condiciones, sus planes de salvación, lo que a ellos les parece. Naamán pensó que Eliseo iba a salir y lo iba a tocar. Le iba a tocar y ya iba a ser curado. Así de facilito. Es que no tenía que hacer nada. ¡Qué falso! Pero dice la palabra del Señor que Dios le enseñó humildad. Y sus siervos le hicieron reflexionar y le dice: maestro, señor, amo, si se te pidiera hacer otras cosas. Ya comenzaron a hacerlo reflexionar. Dice la palabra del Señor que se zambulló 7 veces en el río Jordán. Por haberse zambullido 7 veces, podemos decir que aquella bendición que Dios le estaba dando no era un regalo, dejó de ser gracia. Se zambulló 7 veces. Fue obediente al mandato de Dios. Fue obediente y fue limpio, dice la palabra del Señor. Fue limpio. Porque se sometió a lo que la Biblia dice, no a lo que él creía para sí. He aquí yo decía para mí. Tenía que obedecer, tenía que hacer lo que el profeta le había ordenado. De la misma manera, podemos decir nosotros tenemos que hacerlo hoy. Porque aunque él hizo lo que hizo, se zambulló en el río Jordán, la salvación no estaba en el río Jordán. La salvación no estaba en haberse zambullido 7 veces. Pudieron haber sido 1000 veces. La salvación estaba en Jehová. La salvación no está en la agua del bautismo. La salvación está en la sangre de Cristo. Sí, nosotros entendemos que no es el bautismo el que salva. No es esa agua el que salva. No es el ser sumergido el que salva. Es la sangre de Cristo. Pero a Él, como es el dador, es el Señor, es el dueño, es el que murió en la cruz del Calvario, Él pone sus condiciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aunque tú hagas eso, nunca va a dejar de ser gracia. Siempre va a ser gracia, diciéndolo de otra manera. Siempre va a ser un regalo inmerecido. Nada más lo que hace usted, que su fe obedece. ¿Quién salvó a Noé? ¿El agua del diluvio? ¿El arca? No, quien lo salvó a Noé, quien salvó a Noé fue Dios. Sí, pero a través de la obediencia de Noé. ¿Quién derribó los muros de Jericó? Ya dejen ese cuentecito, hermanos evangélicos, protestantes, que no hay que hacer nada para obtener la salvación. Hay que hacer algo para obtener la salvación. Hay que hacer algo para recibir la victoria. ¿Quién derrumbó los muros de Jericó? Las trompetitas,
el canto de las trompetitas, que el pueblo de Israel dio las vueltecitas alrededor. ¿Quién derrumbó los muros de Jericó? ¿Los sacerdotes? No, fue el poder de Dios. Pero hasta que Josué fue obediente a lo que Dios le había ordenado que tenía que hacer, hasta que él fue obediente e hizo todo lo que Dios le había ordenado que tenía que hacer, fue que obtuvo la victoria. Siempre hay que obedecer. No son obras meritorias. No le llames de esa manera. Son mandamientos que Dios ha dejado para que obtenga la salvación. Y aunque tú lo hagas, siempre va a ser un regalo. Aunque tú te zambullas 1000 veces en el agua, siempre va a ser esa gracia que nosotros los seres humanos no merecemos. Pero Él en su infinita misericordia le ha placido en su voluntad dárnosla, pero a través de estas condiciones o requisitos, que por cierto son lo más fácil. Te dicen, muchos llaman al bautismo una obra, pero en honor a la verdad, en el bautismo tú no haces nada, porque es otro el que te zambulle. Hasta eso es absurdo, de llamar al bautismo una obra. Tú estás dentro del agua, en un río, en el mar, en una laguna, en una pileta, y viene otro hermano, te toma de la espalda, te sujeta y te sumerge. Y tú no hiciste nada. ¿Cómo puede ser tan absurdo de decir y llamar al bautismo una obra, que ni obra es, porque tú no hiciste nada? ¿Verdad? Pero es un requisito que Dios ha dejado, que tengas que creer en Él como tu Salvador, como hicieron los del día de Pentecostés. Escucharon el mensaje. El mensaje, la palabra conmovió sus corazones. Creyeron en Jesús. Pedro les dice, bueno, si ustedes quieren ser salvos les hace falta. No les dijo, ya son salvos, no se preocupen. No, les dice lo que les hacía falta. Ya habían oído, ya habían creído, ahora les hacía falta el arrepentimiento y el bautismo. ¿Para qué? Iban a recibir el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Y el versículo 41, 2:41 de Hechos, dice que fueron añadidos a la iglesia del Señor. Era necesario que nosotros explicáramos esto, le diéramos énfasis al asunto de que el bautismo no es una obra meritoria. No es un mandamiento de hombre, es un mandamiento de Cristo. De Cristo, nuestro Señor. Él lo dejó y los apóstoles lo pusieron en práctica. Bien, hermanos y amigos, ese ha sido el estudio de esta tarde, de esta noche de viernes. Nos despedimos entonando esta preciosa alabanza que dice, el cielo es el trono de mi Dios. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. Bendito sea nuestro Dios y gracias a nuestro Padre por esta oportunidad que nos ha dado para este estudio de la palabra. Padre eterno, en esta noche, en este día, te agradecemos esta valiosa oportunidad para aprender más de esa doctrina apostólica, esa luz, esa lámpara que nos va a ayudar a poder iluminar y guiar nuestro camino. Bendice a los hermanos y amigos que escucharon este estudio, que sea para beneficio de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias. Amén. Te deseamos, hermano, muy buena noche y recuerde mañana sábado el programa Nicaragua para Cristo, canal 37 Extra Plus a las 6 de la tarde. Bendiciones, buenas noches.